Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo redondear números enteros a la centena o al valor de centésimas más cercano. Para cada ejemplo, determinaremos cómo redondear el valor usando la recta numérica, así como también cómo usar el valor formal. Reglas de redondeo que se detallan a continuación. En nuestro primer ejemplo, se nos pide redondear 1938 a la centena más cercana. Entonces, usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por cientos, observe cómo 1938 caería entre 1900 y 2000. Y, por supuesto, 1950 estaría justo en el medio. Entonces, si tuviéramos que trazar el valor dado en la recta numérica, fíjate cómo sería aproximadamente aquí. Entonces, para redondear 1938 a la centena más cercana, necesitamos determinar si el valor dado está más cerca de 1900 o 2000. Y usando la recta numérica, podemos ver fácilmente que el valor dado está más cerca de 1900 y, por lo tanto, el valor dado se redondea hacia abajo. A 1900 cuando se redondea a la centena más cercana. Esta técnica de recta numérica siempre funciona, pero hay un caso especial. Si el valor dado se encuentra justo en el medio, entre los dos posibles valores redondeados, la regla es que siempre redondeamos. Ahora redondeemos esto nuevamente, usando las reglas formales para el redondeo. Comenzamos con el valor dado. Paso 1. Encontramos o ubicamos el dígito en el valor posicional de redondeo, que sería el 9, en el valor posicional de las centésimas. Y luego miramos el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo. Entonces el dígito a la derecha es un tomador de decisiones. Entonces, en este caso, el valor posicional de 3 en las décimas es un tomador de decisiones. Si el dígito a la derecha es menor que 5, redondeamos hacia abajo y porque tenemos un 3 a la derecha, redondeamos hacia abajo. Para redondear hacia abajo, el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual. Entonces el 9 en las centésimas permanece igual, mientras que los dígitos a la derecha se vuelven 0. Observe cómo tenemos dos ceros a la derecha del 9 en el valor posicional de centésimas, lo que nos da 1900. Si el dígito de la derecha es 5 o más, redondeamos. En este caso, habríamos aumentado el valor del lugar de redondeo en 1, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Veamos otro ejemplo. Aquí se nos pide que redondeemos 5268 nuevamente a la centena más cercana. Entonces, usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por cientos, 5268 estaría entre 5200 y 5300. Si trazáramos este valor en la recta numérica, porque sabemos que 5250 estaría justo en el medio, 5268 estaría, digamos aproximadamente aquí. Y debido a que 5268 está más cerca de 5300 que de 5200, el valor dado se redondea hasta 5300 al redondear a los 100 más cercanos. Miremos esto nuevamente usando nuestras reglas formales. Entonces, comenzando con el valor dado. Primero ubicamos el dígito en el valor posicional de redondeo. ¿Cuál es el 2 en las centésimas? Y luego ubicamos el dígito a la derecha, que sería el 6 en el valor posicional de las decenas. Entonces el 6 es un tomador de decisiones. Debido a que el dígito a la derecha es un 6, que es 5 o más, redondeamos. Entonces, para redondear, el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1. Entonces los 2 en las centésimas aumentan en 1, a 3. Todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces el valor posicional de las decenas y unidades se convertirá en 0, lo que nos da 5300. Veamos dos ejemplos más que son ligeramente diferentes. Aquí se nos pide redondear 42 a la centena más cercana. Entonces, nuevamente, usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por centésimos, 42 caería entre 0 y 100 y, por supuesto, 50, nuevamente, estarían en el medio. Entonces, si tuviéramos que trazar 42 en la recta numérica, 42, por supuesto, es menor que 50. Digamos que es aproximadamente aquí. Como 42 está más cerca de 0 que de 100, cuando se redondea a la centena más cercana, 42 se redondea a 0. Usando nuestras reglas formales para el redondeo, si comenzamos con 42, observe cómo se nos pide encontrar el dígito en el valor posicional de redondeo, que es el valor posicional de centésimas.
Note que no tenemos un dígito en el valor posicional de redondeo, pero podríamos incluir un 0, sin cambiar el valor del número dado. Entonces, tenemos un 0 en el valor posicional de redondeo. Y ahora ubicamos el dígito a la derecha, que sería el 4 en el valor posicional de las decenas. Como 4 es menos de 5, redondeamos hacia abajo. Lo que significa que el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual. Así que mantenemos un 0 en el valor posicional de las centésimas, mientras que los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces tendríamos 0 seguido de dos ceros más. Bueno, 0, 0, 0, por supuesto, sigue siendo solo 0. Entonces 42 se redondea a 0 cuando se redondea a los cientos. Para el siguiente ejemplo, se nos pide redondear 8050 a la centena más cercana. Entonces, si contamos por cientos en la recta numérica, 8050 estaría entre 8000 y 8100. Y este es un caso especial porque observe cómo 8050 está realmente aquí en el medio, lo que significa que está a la misma distancia de 8000 que de 8100. Entonces, en este caso especial, siempre redondeamos y decimos que 8050 redondea a 8100, al redondear a la centena más cercana. Usando nuestras reglas formales para el redondeo, comenzando con el valor dado, ubicamos el dígito en el valor del lugar de redondeo, que es el 0 en las centésimas. Luego ubicamos el dígito a la derecha, ¿cuál es el 5 en las decenas? Este es nuestro tomador de decisiones. Entonces, como estos 5 son 5 o más, redondeamos. Lo que significa el dígito en el valor posicional de redondeo aumenta en 1. Entonces aumentamos el 0 en los cientos a 1, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0, lo que nos da 8100. A continuación, se nos pide redondear 3975 a la centena más cercana. Si contamos por cientos, 3975 caería entre 3900 y 4000. Si trazáramos el valor dado en la recta numérica, sería aproximadamente aquí. Y como 3975 está más cerca de 4000 que 3900. El valor dado se redondea a 4000 cuando se redondea a la centena más cercana. Usando nuestras reglas formales, comenzando con el valor dado. Localizamos el dígito en el valor posicional de redondeo, que es el 9 en las centésimas. El dígito a la derecha es nuestro tomador de decisiones, que es el 7 en el valor posicional de las decenas. Y porque 7 es 5 o más, redondea hacia arriba. Por lo tanto, el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1. Todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces, esto es un poco diferente porque observe cómo tenemos un 9 en las centésimas. Entonces, si aumentamos un 9 por 1, obtenemos 10. Y como 10 cientos es igual a 1000, terminamos sumando 1 a los 3 en los miles, dándonos un 4 en los miles. Y todos los dígitos a la derecha se vuelven 0, lo que nos da 4000. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.